Hola, buenos días. Continuando con el trabajo que habíamos iniciado de manejo de estrés y ya tienes tu segunda lista y ya tienes identificado tu estresor, que el estresor vamos a tratar de definirlo en este momento para ayudarte a ver si de veras eso es lo que te estresa. Por ejemplo, alguien puede poner, porque lo hemos visto en los talleres, lo hemos visto en los cursos, que alguien dice, por ejemplo, que lo que le está estresando, sobre todo en este momento de la pandemia, es que no tiene dinero o no ha tenido trabajo y por consecuencia no tiene dinero. Y entonces dicen que lo que querrían es tener trabajo o que querrían tener dinero. Pero vamos a analizar el estresor, porque el estresor no siempre es lo que aparenta ser. Y esto es distinto para cada persona. Entonces, para algunas personas lo que hemos visto, que su queja inicial ha sido el no tener dinero, realmente el problema está residiendo en que pues están dependiendo de algún familiar, o están dependiendo del esposo o de la esposa, del dinero o del trabajo que pudiera tener el cónyuge, o bien que antes de la pandemia de todas maneras no les alcanzaba el dinero, o bien no habían podido cubrir sus necesidades cotidianas y ahora con la pandemia pues obviamente es más difícil. Entonces el problema no es la falta de dinero, y entonces tendrían que darse cuenta qué es realmente lo que les está ocasionando estrés. ¿Acaso es el estar dependiendo de alguien? ¿Acaso puede ser el que tienen dificultad para satisfacer sus necesidades cotidianas? ¿Acaso es que están en una situación que realmente no les gusta, pero no es a consecuencia de la pandemia, sino que antes ya están viviendo una situación desagradable y ahora con la pandemia pues es más evidente esta situación? Entonces aquí en este punto es importante que podamos definir con claridad qué es lo que realmente nos está ocasionando estrés, qué es lo que nos ocasiona inquietud, malestar, desasosiego. Y entonces podemos rectificar nuestro estresor. Y si antes teníamos, por ejemplo, falta de dinero o falta de trabajo, ahora a lo mejor podemos ya reacomodarlo y decir, me estresa ser dependiente, me estresa depender de algo, me estresa no poder satisfacer las necesidades de mi casa, no poder satisfacer mis necesidades personales, y entonces este sería realmente nuestro estresor. Y una vez que ya tenemos identificado nuestro estresor, pasaríamos a las hojas de trabajo, las cuales pues las podrán ver en un instante. Son dos hojas de trabajo y las tenemos con un color rojo y un color azul. Con la primera que trabajamos es con la hoja de trabajo de color rojo, que en la parte superior dice estresor, y ahí anotamos nuestro estresor, que podría ser, decíamos, y ya lo hemos rectificado, me estresa depender de alguien. Inmediatamente abajo está un apartado que dice ¿cómo te afecta? Y abajo hay unos apartados que dicen físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. De modo que podemos anotar ahí este estresor, de qué manera nos está afectando físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Entonces, lo físico se refiere a lo material, a lo concreto, en el caso que estamos hablando, es decir, cómo me siento físicamente cuando siento que dependo de alguien. ¿Cuál es la sensación física que me da? Me puede dar una sensación de hueco en el estómago, me puedo sentir comprimido, me puedo sentir paralizado, puede ser que sienta frío, o bien podría ser que sintiera un gran calor que me sube. Entonces todo eso tengo que anotarlo en ese apartado de cómo me afecta físicamente. Puede ser que igualmente en el siguiente apartado de emocionalmente, cómo me afecta emocionalmente, yo me sienta triste ante esa situación, yo me sienta desanimado, y entonces ahí en ese apartado ponemos triste, desanimado.
Y también puede ser que me vengan algunos pensamientos de que no soy suficiente, no estoy suficientemente capacitado, siempre me salen mal las cosas. Y entonces en el rubro de cómo me afecta mentalmente, ahí anoto todo esto. En el rubro referente a lo espiritual tiene que ver con lo que nos mueve profundamente a hacer las cosas. Es decir, con lo que para nosotros tiene trascendencia en nuestra vida. Y tendría que decir que también en la muerte, pero eso lo vamos a tratar más profundamente después. En este momento que estamos usando nuestras hojas de trabajo, al referirnos a lo espiritual es ¿qué sentido encuentras en tu vida ante esta situación? Y lo más seguro es que te sientas sin sentido, sientas que esto no vale la pena, esto no es valioso. Entonces ahí lo puedes anotar, no encuentro sentido, no le encuentro sabor a la vida, esto no tiene importancia profunda para mí. Y eso es la manera en que esto te está afectando. Y después de esto pasamos a la segunda hoja de trabajo, que es la hoja azul, a donde en la parte superior volvemos a encontrar estresor y volvemos a anotar nuestro estresor. Y abajo tiene una pregunta: ¿cómo te puedes ayudar? Es decir, ¿qué podemos hacer para ayudarnos a resolver lo que ya notamos en la hoja roja? Y vienen los mismos apartados: físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Y entonces vamos con la parte física. ¿Cómo me puedo ayudar físicamente para resolver este estresor donde yo me siento estresado cuando dependo de alguien? ¿Cómo me puedo ayudar físicamente? Bueno, tengo que fijarme en mí y todo lo que esté al alcance de mi mano para poder auxiliarme y ayudarme. Y entonces, por ejemplo, algunas de las cosas que han anotado algunos alumnos es cuidar de mi alimentación, cuidar de mis horas de descanso, tratar de observar mi cuerpo y crear condiciones tanto en mi casa como en mi entorno laboral que sean favorables, donde yo me sienta a gusto con cosas tan pequeñas como por ejemplo tener en mi escritorio una plantita, que eso me alegra, me puede alegrar durante mi jornada de trabajo. Y en fin, hay una gran cantidad de cosas que uno puede hacer. Uno puede hacer ejercicio, el ejercicio te va a crear endorfinas y te va a favorecer un mejor funcionamiento de todo tu organismo en todos los ámbitos. En fin, hay una gran cantidad de cosas que uno puede hacer físicamente para ayudarse. ¿Qué otra cosa te puede ayudar concretamente para esta parte de no sentirte dependiente de los demás? Empezar a hacer cosas por ti mismo, creativas, como puede ser una manualidad, como puede ser dibujar, como puede ser escribir. Puedes escribir cómo te sientes y qué te gustaría hacer o hacer. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer físicamente para ayudarse a manejar los estresores, que aunque ahora te parezca que es muy poca cosa, pero ya al hacerlo, y eso es lo más importante, hacerlo, esto lo vas a ir descubriendo, te va a ayudar muchísimo. Emocionalmente, ¿cómo te puedes ayudar emocionalmente en esta situación? Ya identificaste qué emociones surgen cuando tú te sientes dependiente de alguien o de algo. Entonces, ¿qué podrías hacer? Puedes generar emociones contrarias, no precisamente en el momento en que te sientes abatido por este estresor, sino a lo largo del día, en tu vida cotidiana y durante otras circunstancias. De modo que te creas un espacio, un tiempo durante el día donde tú puedas realizar cosas o puedas darte el tiempo para sentirte contento, sentirte feliz, hacer cosas que te gratifiquen, que te sientas cómodo, que puedas reconocer las cualidades que tienes, que te puedas dar cuenta de los recursos que tienes como persona, y puedes preguntarle a tus amigos, a tus familiares, ¿qué opinan de ti? ¿Qué ven de positivo en ti? ¿Qué cualidades? Porque a veces damos por hecho que conocemos nuestras cualidades, pero no las tomamos en cuenta, y a veces es bueno escucharlo de los amigos, de los familiares que nos retroalimentan en este sentido.
Mentalmente te puedes ayudar generando, tienes que darte cuenta que tienes la capacidad de generar los pensamientos que quieras generar. Cuando nos abrumamos por un estresor, no nos damos cuenta que nuestra mente entra en esa misma dinámica, pero tienes tú la capacidad de poner tu mente en una dinámica distinta. Y esto no quiere decir que te inventes pensamientos positivos, entre comillas, sino que generes pensamientos realmente constructivos para ti mismo. Es decir, partiendo de lo que sí hay. Habíamos dicho que ya te han retroalimentado de tus cualidades y entonces, bueno, puedes pensar en la persona que realmente eres a partir de esas cualidades, y ciertamente podrás tener algunos defectos, pero tus cualidades te ayudarán a resolver cualquier otra situación, incluido el estresor del que estamos hablando. Y cuando tú estás en esta situación, con este tipo de pensamientos, con este tipo de emociones que estás generando, ¿cómo te sientes espiritualmente? ¿Cómo te puedes ayudar espiritualmente? De hecho, aquí ya está la respuesta, porque cuando tú empiezas a generar pensamientos positivos y constructivos que están cimentados en la realidad, y generando emociones que igualmente están cimentadas en la realidad, y estás haciendo cosas que realmente son buenas para ti, entonces tu vida tiene un sentido distinto, porque te das cuenta que no eres una persona miserable, te das cuenta que no eres una persona pobre, te das cuenta que no eres una persona que carece de recursos, al contrario, tienes una gran cantidad de recursos y son tantos que van a darte ganas de compartir toda esta riqueza con quienes están cerca de ti. De modo que la manera en que te puedes ayudar espiritualmente es precisamente tocando esta parte, donde en mayor o menor grado tú vas a poder tocar esta propia riqueza que hay en ti y tu vida adquiere un sentido distinto, porque entonces vas a ver el estresor simplemente como un reto, lo vas a ver como una oportunidad que te permite echar mano de tus recursos, los recursos que estás descubriendo, porque eso es mucho más grande que el estresor. Y esto habría que llevarlo a cabo, anotarlo en la siguiente herramienta de trabajo, que es la agenda horario, es decir, un horario común y corriente a donde están los días y están las horas del día, a donde tú vas anotando las distintas actividades que te pueden ayudar a solucionar el estresor. Y alguien decía, es que son muchas cosas. La verdad es que ya estás haciendo muchas cosas que están ayudando a nutrir al estresor. Ahora se trata de hacer en ese mismo tiempo actividades distintas que te ayuden a resolver a ese estresor. De modo que es integrar en tu vida hábitos constructivos, hábitos positivos, pero no porque te los estés inventando, sino porque son reales, los tienes en ti. Y después de que has plasmado en tu calendario, en tu agenda calendario, estas actividades, lo siguiente pues es llevarlas a cabo. Y al irlas llevando a cabo, tenemos que darle seguimiento, es decir, después de una semana, hacer una revisión, a los 15 días, ir haciendo revisiones para darle el seguimiento adecuado e ir reestructurando las actividades hacia nuevas actividades que nos permitan solucionar definitivamente este estresor. Vas a notar que en la medida que vas haciendo estas actividades, vas a ir resolviendo eso y muchos otros estresores más. Así es que te invito a que hagas esta tarea. Muchas gracias.